¿Cómo asociar características? La asociación implica la participación de dos variables categóricas y la condición es que estas dos variables categóricas sean aleatorias. Y esto es la analogía de la correlación de Pearson, donde participan dos variables numéricas, las cuales siempre son aleatorias. Pero si recuerdas, las variables categóricas pueden ser fijas, pueden ser aleatorias, que si las dos son aleatorias, desarrollamos el chi cuadrado de independencia como procedimiento estadístico para alcanzar el objetivo asociar. Vamos a desarrollar el procedimiento con una matriz de datos donde tenemos un conjunto de variables asociadas y una variable de supervisión. Por convención, colocamos a la variable de supervisión al final, la escribimos con mayúsculas. El software estadístico tiene su propia forma de identificarla, la denomina variable objetivo. La cuestión es que cada vez que planteemos una relación será para cada una de las variables asociadas respecto de la variable de supervisión. Las variables tienen que ser categóricas para plantear asociaciones. Así que si la naturaleza primaria de estas variables es que eran numéricas, habrá que categorizarlas y dicotomizarlas. Tenemos una hoja de trabajo donde vamos a presentar estas asociaciones y por cuestiones de simplicidad vamos a desarrollar únicamente 4 tablas. Y lo vamos a hacer con las 4 últimas variables de nuestra matriz de datos. No estamos contando la variable de supervisión, sino las 4 últimas que aparezcan en esta matriz de datos. Vamos al menú Analizar. Estadísticos descriptivos, tablas cruzadas o tablas de contingencia. Trasladamos nuestra variable de supervisión a las columnas y nuestras 4 últimas variables a las filas. Ya dijimos que en un análisis de datos real tendríamos que trasladarlas a todas, pero para simplificar nuestro ejercicio del día de hoy, vamos a trabajar únicamente con las 4 últimas. En estadísticos, chi cuadrado, continuar. En casillas, los porcentajes los vamos a requerir en forma total o en forma global, porque se trata de la participación de dos variables aleatorias. Vamos a tener que describir ambas variables. Recién vamos a conocer sus frecuencias de las dos variables que participen en esta tabla de contingencia. Por esta razón, los porcentajes van en forma total. Continuar y aceptar. Hemos desarrollado dos procedimientos al mismo tiempo, la tabla de contingencia y su prueba estadística. Lo primero que vamos a hacer es trasladar esta información a nuestra hoja de trabajo para que al final aquí hagamos algunos razonamientos. Vamos con la primera tabla y vamos a copiarla. Fíjate que el formato que el software te entrega es distinto al que nosotros necesitamos. Vamos a aprender una estrategia a través de una hoja de cálculo en Excel. Copiamos la tabla en una hoja de cálculo en Excel, primera fila, primera columna, lo pegamos. Ahora vamos a nuestra hoja de trabajo, copiamos el formato que necesitamos y lo vamos a pegar en esta misma hoja de cálculo a continuación de la tabla anterior. Aquí está. Puede ser también en la parte inferior, es como tú lo prefieras. Ahora vamos a trasladar esta información, vamos a poner aquí igual, estamos en la casilla 1. Vamos ahora con la siguiente cifra absoluta para la casilla número 3. Le damos un igual y su marginal en valores absolutos. Ahora vamos por los porcentajes. Seguimos en la primera columna, el siguiente porcentaje y finalmente el marginal en porcentajes.
Vamos con el segundo grupo, solamente cifras absolutas para a continuación traernos los porcentajes. Tenemos aquí nuestro siguiente porcentaje y finalmente vamos a tener que traernos los valores del total. Primero cifras absolutas, como ya lo dijimos, y finalmente nuestro porcentaje total. Esto lo vamos a tener que realizar en una sola ocasión porque luego nos servirá de plantilla para traernos toda esta información, copiar a nuestra hoja de trabajo. Listo, vamos con el chi cuadrado y el p valor. Regresamos entonces, vamos a hacerle doble clic. El chi cuadrado es para recordar que hemos utilizado este procedimiento. La interpretación se hace con el p valor. Vamos con la segunda tabla. En la hoja de cálculo en Excel seleccionas tu primera tabla y le vas a dar clic donde dice inicio, combinar y centrar. Ahora sí, regresamos a los resultados. La segunda tabla que vamos a traer es prematuridad y bajo peso al nacer. Clic derecho, copiar. En la hoja de cálculo en Excel me posiciono en la parte superior izquierda, le doy en pegar y automáticamente me ha dado los valores de la tabla en el formato que yo necesito. Vamos con el chi cuadrado y el p valor. Y esto lo vamos a hacer de forma monótona, así sean 20 tablas. Por esta razón necesitamos una plantilla y por esta razón también es que primero vamos a trasladar la información y después haremos los razonamientos. En la hoja de cálculo en Excel otra vez seleccionamos combinar. Siguiente tabla. Esta vez se trata de el intervalo intergenésico corto que lo vamos a pegar y nos vamos a traer esta información del contenido. En este momento no nos interesa tanto cuál es el valor del chi cuadrado y del p valor porque eso lo veremos más adelante. Vamos con nuestra última tabla. La condición de madre soltera y bajo peso al nacer es una tabla de 2 por 2, pero si tú te fijas en los resultados, no es una tabla de 2 por 2, sino de 3 por 2, porque la variable estado civil tiene 3 categorías y ciertamente el p-valor resultó significativo porque está por debajo del 5% del alfa 0,05 con el que habitualmente trabajamos. Entonces, sí que existe una relación entre el estado civil y el bajo peso al nacer, pero la asociación plantea esta concordancia entre las categorías. ¿Y cuál será la categoría relacionada al bajo peso al nacer? ¿Será la categoría soltera? ¿Será la categoría casada? ¿O tal vez la categoría conviviente? Lo vamos a descubrir mediante el procedimiento de la regresión logística binaria. Es un procedimiento muy sencillo. Vámonos al menú Analizar, Regresiones, Logística Binaria. Y ahora vamos a trasladar el bajo peso al nacer a nuestra sección de dependiente, es la variable de supervisión, y nuestras 4 últimas variables a el cuadro de análisis. Covariable significa variable numérica, pero estas 4 variables no son numéricas, son categóricas. De hecho, las hemos categorizado. Por lo tanto, hay que aclararle al software aquí en este botón que dice categórica. Y vamos a trasladar las variables que ciertamente son categóricas, en este caso son todas. Si solamente una de ellas la fuera, entonces solo esa. Pero como todas las son, entonces todas las vamos a trasladar. Le voy a devolver el orden, este es el orden original. Y vamos a seleccionar una categoría de referencia. Seleccionas todas tus variables. Habitualmente la categoría de referencia es la última, porque decimos 1 con anemia, 2 sin anemia. Bueno, el número 2 es el último, es el que no está afectado. 1 prematuridad, 2 sin prematuridad, 2 es el último y no tienen prematuridad, y así. En el caso del estado civil,
pues no tenemos 1 y 2 simplemente, sino 1, 2 y 3, porque son 3 categorías. Vamos a dejarlo tal cual. Aquí le puedes cambiar si es que tu categoría de referencia fuera la primera. Fíjate, le das clic, le das en cambiar, pero ya dijimos es la última, cambiar, y habitualmente es la última, por eso por defecto siempre aparece esta. Entonces, por convención, tu categoría de referencia siempre lleva el número 2 y tu categoría en estudio el número 1. Esto para efectos de la regresión que vamos a hacer. Le damos en continuar y aceptar. Ahora vamos a ir a ver una tabla que se llama las variables no están en la ecuación. Y ciertamente aparece la anemia, la prematuridad, el intervalo intergenésico corto, el estado civil. Estos valores de puntuación son el chi cuadrado con su respectivo p-valor. Vamos a demostrarlo. Veamos la anemia. Y en el caso de la anemia, el chi cuadrado resultó 6,305. Vamos a ver si esto es así. En esta tabla resumen, el chi cuadrado es 6,305. El estado civil sería también 6,305 casualmente y su p-valor 0,043. Veamos si esto es así. Aquí está la tabla respectiva, 6,305 y su p-valor 0,043. La diferencia de esta tabla de 3 por 2 con el resto de las tablas que son de 2 por 2 son los grados de libertad. Una tabla de 2 por 2 tiene un grado de libertad. Una tabla de 3 por 2 tiene 2 grados de libertad. Así, en esta tabla resumen, yo puedo identificar que el estado civil aquí participa con sus 3 categorías por los grados de libertad. Y al mismo tiempo me doy cuenta que el sistema ha dicotomizado mis variables estado civil en soltera 1, casada 2 y 3 es conviviente, que no aparece porque se puede obtener por deducción de las dos primeras. Veamos aquí en vista de variables, ciertamente 1 soltera, 2 casada, 3 conviviente. Entonces, o es soltera o es casada, y si no es soltera ni es casada, entonces es conviviente. Por eso la tercera es obvia, está calculada por defecto. Eso quiere decir que estado civil 1, vamos a cambiarle aquí, sería soltera. Estado civil 2 sería casada. Y ya dijimos que conviviente, pues son las que no son solteras ni son casadas. Aquí nos vamos dando cuenta que la categoría asociada al bajo peso al nacimiento es el ser madre soltera, 0,017. Entonces es momento de dicotomizar nuestra variable estado civil. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En el menú transformar, recodificar en distintas variables. Vamos a trasladar nuestra variable estado civil a la caja de análisis. Le vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle soltera. Y en etiqueta ponemos el nombre completo de la variable, madre soltera. Entonces ya no es la variable estado civil, sino la variable madre soltera. Le damos en cambiar y ahora en valores antiguos y nuevos vamos a colocar el valor menor, dice el 1. Le vamos a poner el 1. Le damos en añadir. Y luego todos los demás valores que serán el 2 y el 3, le vamos a poner el número 2, añadir. Ahora le damos en continuar, le damos en aceptar y se ha creado una nueva columna que dice soltera. Es cuestión de agregarle nada más las categorías. En vista de variables, en valores, vamos a ponerle 1 sí y 2 no, tal cual tienen las otras variables. De tal modo que cuando regresemos a nuestra vista de variables y ordenemos la categoría estado civil, ordenar, entonces vemos que tienen el número 1, la condición de sí, todas las que son solteras, hasta esta posición. Y luego, las casadas y convivientes tienen la categoría no porque no son solteras, simplemente así.
tienen la misma condición a pesar de que en la variable original eran distintas. Esta variable soltera ya está dicotomizada. Entonces en el menú analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, voy a retornar el estado civil para colocar madre soltera, le doy en aceptar y ya tengo mi última tabla. Entonces la voy a copiar, vámonos a nuestro Excel y aquí ya la puedes pegar y su contenido interno es lo que me interesa y finalmente voy a traer su valor de el chi cuadrado con su respectivo p valor que lo tengo aquí al costado. Adicionalmente voy a retornar a la tabla que habíamos obtenido mediante la regresión logística para demostrar que el estado civil 1 fue realmente el análisis de la categoría soltera. Pero esta es la tabla variables en la ecuación. Esta no es. Vamos hacia arriba un poco y la tabla adecuada es las variables no están en la ecuación. No hay que confundir. Este es el resumen del análisis bivariado, no la que está aquí abajo. Entonces, esta que tiene 3 columnas nada más. Veamos, habíamos puesto en soltera chi cuadrado 5,675 y p valor 0,017. Perfecto, 5,675, p valor 0,017. Y con ello hemos demostrado que esta fila que decía estado civil 1 correspondía a soltera. La creación de esta variable adicional también la podrías hacer de forma manual. De hecho, podrías crear una categoría no solamente para soltera, sino también para conviviente y también para casada. Estas variables que proceden de la variable original se denominan variables ficticias, variables dummy, variables temporales, que bien puedes crear las tres para descubrir cuál es la categoría asociada, pero ya ves que la regresión logística te ayuda a descubrir cuál es sin la necesidad de crear estas variables dummy de manera manual. Porque si bien en este caso fueron únicamente 3 categorías, puede ser que sean 4, puede ser que sean 5 y puede ser que no sea tu única variable politómica y así tengas que trabajar mucho. Ya hemos completado entonces nuestras tablas y nuestros valores de p y chi cuadrado para cada una de ellas. Si te fijas en el nombre, dice anemia en el embarazo y bajo peso al nacer. Bien pudo haberse llamado bajo peso al nacer y anemia en el embarazo. El orden no importa porque esto es el objetivo asociar. Si te fijas aquí, se observa la frecuencia de anemia, 33%, y se observa también la frecuencia de bajo peso al nacimiento, 39,0%. Ambas variables son aleatorias. Y ahora lo más importante, la interpretación es la adaptación de los resultados estadísticos al propósito del estudio. Desde el punto de vista estadístico, el objetivo nos dice asociar la anemia en el embarazo al bajo peso al nacimiento. Esa es la hipótesis del investigador. Y la hipótesis H0 dirá que la anemia en el embarazo no está asociada al bajo peso al nacimiento. Dado el p-valor que hemos encontrado, está por debajo del 0,05, el alfa 5% con el que habitualmente trabajamos, entonces diremos que sí hay asociación. Entonces, la anemia en el embarazo está asociada al bajo peso al nacimiento. Colocaremos eso, está asociada. Y esto también podría leerse más adelante como factor de riesgo, pero eso dependerá del propósito del estudio. En este caso, únicamente estamos planteando la asociación. Para la siguiente tabla diremos el parto pretérmino está asociado al bajo peso al nacimiento. En la siguiente tabla diremos que vamos a copiar esto para que sea una interpretación similar. Y esta vez se trata del intervalo intergenésico corto, está asociado al bajo peso al nacimiento. Y aquí había una variable que originalmente tenía 3 categorías, soltera, casada y conviviente, pero nosotros lo hemos dicotomizado. Entonces,
La interpretación será únicamente para la categoría que interesa y la categoría es madre soltera. La variable madre soltera está asociada al bajo peso al nacer. Fíjate que no aparece el nombre de la variable original, porque en realidad lo que estamos asociando es la categoría sí, madre soltera. La categoría no sería conviviente y casada, que son las categorías que en este caso no nos interesan. Ya hemos completado nuestra hoja de trabajo. Este es el objetivo: asociar características.